Saludamos a esta hora en Eilat, Israel, a Marcos Pekel, es experto en relaciones internacionales, además columnista. Profesor Pekel, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason. Buenas noches a toda la teleaudiencia. 26 meses de guerra civil en Siria, en un conflicto que ya tomó proporciones regionales. Ya no se trata solamente de las fuerzas leales a Bashar al-Assad contra los rebeldes. Estamos hablando de Irán, de Turquía, de Israel, internados en este conflicto. Un conflicto que en medio de la carrera armamentista que ha emprendido Siria, pues puede ver afectado a sus vecinos. En este caso, ¿las implicaciones pueden ser impredecibles? Pues la situación es bastante compleja. Primero que todo, para el pueblo sirio, ya según Naciones Unidas, más de 95.000 personas han muerto en este conflicto, que es básicamente un genocidio que está cometiendo el presidente al-Assad contra su pueblo, las ciudades sirias destruidas, la misma herencia histórica riquísima de ese país, islámica y cristiana y judía, destrozadas completamente, el tejido social va a ser muy difícil reconstruirlo en el futuro, y una guerra sectaria que arrecia en Siria y que también ha llegado a Irak y a Líbano entre sunitas y chiitas. Y claro que ya desde hace meses este conflicto ha adquirido una connotación regional por primero de toda la intervención clara de Irán y Hezbollah al lado de al-Assad, jugándosela toda por el régimen de al-Assad, y pues también el apoyo que le están dando a los rebeldes, aunque mucho menor, países como Qatar, Arabia Saudita, Turquía, y en muchísima menor escala Estados Unidos y Occidente. Pero lo más diciente de este conflicto es que mientras el pueblo sirio es asesinado de esa manera, la comunidad internacional no hace nada, la comunidad internacional toca el violín. Y eso es una situación que hoy en día, con tanta corte penal y tantos derechos humanos, es absolutamente intolerable. Ahora, este caso, el caso de Israel, es un caso particular y por eso, ante lo que han llamado no un armamentismo defensivo, sino ofensivo, hemos invitado en Tel Aviv a Yigal Palmor. Él es el portavoz de la Cancillería israelí. Señor Palmor, bienvenido al programa La Noche. Sí, mucho gusto y gracias por invitarme. La noticia más importante esta semana en el mundo, la que más tensión crea en este momento, es la confirmación hecha por Bashar al-Assad, que aseguró que su régimen ya recibió un primer cargamento de misiles antiaéreos S-300. ¿Cómo recibe su país esta noticia? Pues es un paso más que hace el presidente sirio en el sentido de una desestabilización absoluta de no solo de su propio país, sino de toda la zona de Oriente Medio. Esto ya viene muchos años haciéndolo, pero esta vez es cierto que el presidente sirio Assad, metido en una guerra civil en la que está oprimiendo de forma sanguinaria a su propio pueblo, ahora quiere introducir un nuevo factor en esta guerra, un factor que constituye una amenaza a unos países vecinos de Siria, como Turquía, como Israel, como Jordania. Es un paso más hacia la inestabilidad, la desestabilización de la zona. El presidente sirio está jugando la baza de la desestabilización y eso pues resulta muy peligroso. Nosotros lamentamos que el gobierno ruso le brinde ayuda en este sentido, porque no entendemos cómo pueden hablar de apaciguar la situación en Siria, por un lado, y luego introducir elementos de amenaza con armamento muy avanzado. Señor portavoz, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la venta de armas al régimen sirio representa una amenaza para la seguridad israelí. ¿Qué representa para su país el hecho de que Siria esté buscando acceder a material bélico, según ellos, defensivo? Sí, absolutamente. Es exactamente la naturaleza de la amenaza directa, más allá de lo que yo le acabo de explicar, que es una amenaza estratégica. Existe también esta amenaza táctica indirecta, porque con estos misiles rusos el ejército sirio del presidente Assad puede alcanzar cualquier avión militar o civil que estaría sobrevolando el territorio israelí. Es decir, ningún avión en Israel podrá ser seguro y podrá ser, todos los aviones en territorio israelí podrán convertirse en metas
para los misiles de Siria. Quiero preguntar al profesor Marcos Pekel a propósito de este armamento que según Bashar al-Assad ya recibió en Siria. Se trata de misiles S-300 que podrían derribar helicópteros, aviones de combate. ¿Es una estrategia de Siria ante una eventual intervención militar, una zona de exclusión aérea, o realmente hay un fondo de ataque en cualquier momento a los países como Israel, por ejemplo, que están ya hablando de una amenaza latente? Yo creo que más que una estrategia de Rusia, más que una estrategia de Siria, es una estrategia de Rusia. Rusia está tratando de demostrar que está apoyando al Assad y que se opone rotundamente a una intervención extranjera, ya sea una zona de exclusión aérea, ya sea corredores humanitarios, y eso es lo que está tratando de mostrar más Rusia que Siria. Yo pienso que Siria, primero que todo, no creo que haya recibido los misiles. Segundo, veo muy difícil que si Rusia eventualmente recibe esos misiles, lo que no es seguro, porque si hay un lugar donde la diferencia entre los anuncios y la realidad es muy grande, es el Medio Oriente, es que Siria no va a poder seguramente colocar esos misiles, volverlos operacionales. Israel lo va a impedir y seguramente la misma realidad que se está viviendo en Siria en este momento, de un estado colapsado, donde sí, el presidente Assad ha tenido algunos logros militares en los últimos días, pero recordemos que el país, la mitad del país es controlada por los rebeldes, el ejército sirio está llevando a cabo una guerra de exterminio y sus recursos son limitados. Por lo tanto, el tema de las armas sí preocupa a Israel. ¿Por qué preocupa a Israel? Porque la estrategia de Israel en los últimos 3 décadas se basa en su superioridad aérea sobre Siria, que le permitió destruir un reactor nuclear clandestino en el año 2005, superioridad aérea sobre el Líbano y superioridad aérea sobre la región en general. Si Israel ve que en algún momento esta superioridad aérea va a estar en peligro por cualquier tipo de arma, pues va a hacer todo lo necesario para evitar perder esa arma tan importante para Israel estratégicamente hablando. Sí, ahora profesor, hablando de la comunidad internacional, parece haber una doble moral de lado y lado. Por una parte, Rusia cuestiona que la Unión Europea haya levantado el embargo de armas a los rebeldes sirios, pero por otro lado, estaría negociando este armamento con el régimen de Bashar al-Assad. Mire, el tema de la Unión Europea fue bien complejo, que la Unión Europea finalmente, muy dividida y en una decisión muy matizada, decidió de pronto darle armas a los rebeldes, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Siria, por su lado, a pesar de los anuncios, pues sí ha enviado armas al ejército sirio de las que ya tiene, pero ninguno de los dos en realidad ha enviado las armas grandes. Acá estamos en una guerra mediática también. Y también recordemos que se supone, y no sabemos aún si se va a realizar la conferencia de paz en Ginebra, convocada precisamente por Estados Unidos y Rusia, para alguna negociación, una negociación que en el tema sirio es imposible, ahí no hay nada que negociar, por lo menos no entre las partes. Por lo tanto, esos anuncios de armas hay que tomarlos un poco con beneficio de inventario, porque ni Rusia las ha enviado, ni la Unión Europea las ha enviado, y lo que estamos viendo son declaraciones mediáticas buscando cuál es la reacción del contrario, la reacción en la región. Por lo tanto, hasta ahora, ni la Unión Europea ha mandado armas a los rebeldes, ni los famosos misiles antiaéreos S-300 han llegado a Siria. Y si llegan, también se demoran meses en volverse operacionales, lo cual, como decíamos anteriormente, lo veo poco probable. Señor portavoz israelí, señor Yigal Palmor, cuando Bashar al-Assad confirma que tiene parte de este armamento, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia no confirma ni niega la veracidad de estas declaraciones. Ante estos hechos, ¿cuál va a ser la actuación de Israel exactamente en el campo diplomático y en el campo militar? Nuestra reacción va a ser puramente diplomática. Estamos manteniendo unos contactos muy intensos con el gobierno ruso. En cuanto a las declaraciones del presidente sirio, pues en este caso también se trata de declaraciones precipitadas que faltan veracidad. En este caso, como en muchos otros casos, ¿no? Él no tiene ninguna credibilidad. Lo que ha dicho el ministro ruso y que usted acaba de citar es más
más realista y más cerca de la verdad. Todavía no se han desplegado, no se han enviado los sistemas avanzados de los que estamos hablando ahora y cuyas consecuencias estamos analizando, y yo creo que con una diplomacia determinada por parte no solo de Israel, sino de otros países que tienen interés en la estabilidad de nuestra región, podremos llegar a convencerle al gobierno ruso de que estos misiles constituyen una amenaza demasiado grande como para ignorarla. Y estoy convencido de que el gobierno ruso podrá entender que sus intereses serán preservados mucho mejor sin enviar los misiles. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y al regreso vamos a revisar el segundo desafío diplomático y militar que enfrenta Israel, y es con Palestina, en medio de la mediación de Estados Unidos que quiere que retomen las conversaciones de paz. Ya regresamos con La Noche.